A partir de este momento comienza Marcianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Vienen llegando ya los ingleses, hay una por el repecho, vienen llegando ya los ingleses, dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Apronten bien esos fierros, nadie se dueble, nadie se dueble. Les hable siempre que yo les duele, que yo les duele. Se va la segunda. Por qué informarse todos en fila ahora se entretienen. No entiendo por qué informarse todos en fila ahora se entretienen. Gritan como descosidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Toditos duros parejos mirando al frente, mirando al frente. Parió a los gringos que se nos vienen, que se nos vienen. Muy buenas noches, amable audiencia de esto que hemos denominado Marcianos. Hoy, martes 3 de septiembre del 2024. Nos vamos acercando a las elecciones y nos vamos acercando a la finalización del año. No hay que ser Lo que pasa es que no hay que preocuparse porque la naturaleza, por suerte, no nos da bolilla. Porque usted nosotros inventamos eso del año, 2 años, 3 años. La naturaleza va para adelante. Sí, es sin tener en cuenta qué fecha es hoy, sí, no, ni qué fecha será mañana. Pero, por ejemplo, a veces inventamos cosas. Yo conozca su derecho, ¿no te acordás? Me acuerdo el programa. Sí. Ahí el padre no sé cuánto. El padre no sé cuánto dijo claramente que la Iglesia Católica puso el 25 de diciembre por poner algo, porque no había que poner una fecha. No tenía la más mínima idea de cuándo había nacido Jesús. No. Ni idea. ¿Y qué fueron al registro civil? Bueno, no me confunda mi formación cristiana. No, está bien, pero está, después que nos pusimos de acuerdo que es el 25, es el 25. No me haga como Quino, cuando tenía... La única cosa bestial que hicieron fue que al final cuando recién nació le pusieron el año 1. Es el año 0, no el 1. Es el único que tiene más años que lo que dice. ¿Sabe lo que veo en usted en este septiembre? Lo veo radiante y primaveral. Siempre se está quejando de lo ochentoso que es y sin embargo hoy está locuaz. Por ahora, vamos a ver qué pasa. Con cierta presencia de equilibrio. Bueno, de las expertas manos de Leonardo Pereira, nuestro comandante de vuelo de la nave galáctica de Marcianos, hemos descendido armoniosamente sobre las ondas de CX36, la imprescindible. Y vamos a tener un primer contacto en la primera media hora de programa con Sergio Somarúa,
pero lo seguiremos intentando a partir de la segunda hora, porque este sindicalista tiene esta mala costumbre de trabajar en este horario y entra a las 8 de la noche, entra a dar alguna de las clases que tiene durante el día. Tenemos ya en cabina, como lo anticipamos anteriormente, a otro profesor, contador, el contador Freda, profesor de matemáticas en ciencias económicas, ¿no? De estadística. Estadística. Sí, estadística. Y de finanzas también, algunas cositas. Y justamente. Y lo tenemos porque Daniel Vanina me trasladó su inmensa preocupación a que con esto de las elecciones y todo lo demás, hace tiempo que no tiene la menor idea de cómo está económicamente el Uruguay. Y entonces le lanzamos el desafío a al contador Luis Freda, y nos dijo que estaba dispuesto a encarar esa situación. ¿Cómo encararía usted esas inquietudes que tenía en lo económico al contador Freda para iniciar este diálogo? El análisis de coyuntura, hay que hacer un análisis de coyuntura. De coyuntura. Cómo están las exportaciones, las importaciones, como resultado. Uh-huh. Que yo no lo veo tan mal, ¿eh? Usted no la ve tan mal. No la veo tan mal. Yo escuché algo el otro día, Freda, no sé, era gente del Instituto Nacional de Ciencia Económica, una contadora Vigorito, puede ser, que estuvieron haciendo, no sé, si un balance, unas cuestiones. Iba con uno de sus alumnos, y bueno, y uno de los datos que retuve, estuvieron en el programa La Letra Chica del domingo pasado, en TV Ciudad. Uno de los datos que retuve es que la masa salarial que pasa a formar parte del Producto Bruto Interno del 2023, que es lo que estaban analizando, de lo cual tenían datos todavía, era menor a la de años anteriores, pero había promedialmente una suba del salario real, promedialmente, que quería decir que algunos de los salarios que están más arriba habían aumentado bastante, pero los de abajo habían descendido mucho. Por aquello de que cuando uno da una cifra global, después hay que analizarla en el detalle para saber qué datos produjeron esa cifra como tal, ¿no? Eso, y me callo. Y mi ignorancia en economía espera ansiosa los datos que nos pase el contador Freda. Tal cual. Bueno, a ver, vamos a ver un poco cómo anda la economía. Si lo que queremos ver es si está bien o está mal, podemos entrar en un análisis medio corto y medio puntual y decir, bueno, hagamos un análisis clínico, por ejemplo, de la economía. En cuanto a inflación, está bien de inflación, o sea, está del nivel de los más bajos en los últimos años, o sea, con niveles de inflación cercano a lo que el gobierno propuso, o sea que por ahí viene bien la... De 2 a 6. Ahí va. Sí, está más o menos ese es el rango, y lo que está dentro de lo que se esperaba y se prometió. Un dólar que sigue... ¿Y cuánto está concretamente, Freda? No sé si no tengo el número. Sí, casi 4%. Casi 4%. Sí, eso depende de qué periodo tomemos, etcétera. Pero está en una inflación de las más bajas históricamente. Que no cambia nada si es 4, 4,5, 3,5. O sea, en el fondo es una inflación para este país baja. Por otro lado, el nivel de empleo de desempleo también no está está dentro de un nivel claro, bajo. Uruguay nunca tuvo un desempleo mucho más bajo que el actual. El salario real te pueden decir que subió, sí subió, pero es como que vos subió, pero después de varias bajas. Entonces seguimos una historia que es como lo analicemos. O sea, tuvo una tendencia de 2019 hasta hace dos años más o menos que venía bajando, y ahora empezó a repuntar. Vamos a ver hasta cuándo sigue esta situación, y ya vimos algún anuncio de que los salarios se quieren separar. Yo te voy a decir exactamente cuándo va a subir, en la próxima elección. ¿Sí? Y porque es parte del asunto, ¿no? Seguro. Cuando tengo que gastar, gasto el primer año, el segundo año de gobierno. Después aprieto y el último año de gobierno empiezo a inaugurar cosas y puentes y cosas. En la próxima elección, dice usted, en la próxima después que pasen estas,
o antes que se concrete? No, después que pasen esta. Después que pasen esta. Me parece que sí. Es casi una broma lo que digo, pero es así. Y en la etapa previa a las elecciones en sí. Acá está dicho por los expertos, en todos los gobiernos hay carnaval electoral. En todos hubo. Siempre suben los salarios, el salario real, en el año que... Así que una elección cada 6 meses nos aseguraba un bienestar impresionante. Claro, yo vi que este año preelectoral, o sea, camino de las elecciones, básicamente el torpedeo que se hace mutuamente el oficialismo en la oposición no pasa mucho por cuestiones económicas, ¿no? De tipo económico, no hay... Para mí no hay grande diferencia. Además. Y bueno, un poco también yendo es, bueno, vas a escuchar que hay récord de empleados o que hay suba de salario real, etcétera. También es que es eso, son promedios y también qué tipo de trabajos se están generando, ¿no? O sea, no vemos trabajos calificados que se generen, sino más bien es mucho tipo de trabajo de bajo valor agregado. Y también lo que estamos viendo es que mucha gente trabaja, pero a veces trabaja menos horas de lo que trabajaba antes. No pensemos que todo el mundo trabaja de forma mensual, ni que todo el mundo tiene empleo fijo. Hay jornaleros, hay destajistas, hay gente que trabaja por hora. Entonces también eso está impactando. Y yo creo que también es como qué cifras miramos nosotros. O sea, si miramos esas cifras, decimos, bueno, mal no estamos, pero en definitiva también tenemos otro montón de cosas que nosotros las percibimos, pero no las vemos en ese paquete de estadísticas que vemos generalmente. Por ejemplo, gente en situación de calle, yo creo que vemos cada vez más, y eso es algo que es como la sensación térmica, ¿no? Se hablaba de casi 5.000 personas a nivel nacional y 2.000 y algo a nivel de Montevideo. Bien, por ahí tenemos un tema. Después otro tema que es muy difícil de ver también, es decir, bueno, son cosas que impactan en la economía de mañana, no de hoy, pero el tema a nivel educativo, de formación, de qué es lo que estamos proyectando el país del futuro. Nosotros somos un país que necesitamos de nuestra gente. Entonces, bueno, a nivel educativo, a nivel de formación, yo creo que estamos teniendo algunos problemas importantes. Yo, por ejemplo, puedo agarrar un indicador y decir, bueno, cada vez entra más gente a la universidad, pero decimos, ¿qué pasa con esa gente que entra? ¿Qué es lo que estamos formando? ¿Y qué tipo de recursos estamos formando para el país y para las mismas personas, ¿no? Porque la gente no se forma solo para el país. Entonces por ahí también yo veo algunas cosas que a veces estamos diseñando políticas para que los números cierren lindo, pero es lo mismo, es como el número puede cerrar lindo, pero nosotros sabemos que las cosas no están del todo bien. Y por otro lado, un tema que a mí me preocupa mucho es el tema del endeudamiento. El endeudamiento, estamos teniendo problemas de endeudamiento importante, la deuda del Uruguay viene creciendo mucho. Es que es soberana ahora. Sí, viene creciendo. Leímos con Daniel Freda el artículo que salió en La Juventud sobre el tema de la deuda. Sí, Y viene creciendo fuerte, y eso es también, es como, es un valor que va creciendo, pero el país no tiene un crecimiento económico respaldado en algo. O sea, decir, bueno, mira, crecemos a tal tasa, 3, 4, 5, 6%, pero es un crecimiento genuino. ¿A qué le llamo yo genuino? Bueno, mira, estamos desarrollando determinadas actividades, no sé, de producción, estamos cada vez generando más tareas de aparte de software, de ingeniero, etcétera, etcétera, que está teniendo una alta demanda desde fuera, y no, esas cosas se están haciendo siempre con un proyecto de gobierno o de proyectos económicos que son traer una empresa que haga un shock, que supuestamente eso va a generar algo en la economía que nunca lo genera, ¿no? Entonces, también por ahí es una preocupación. Están trayendo a Google, ¿no? Sí, pero también hay que tener en cuenta que siempre pensamos que es como que dijéramos, trajimos a la General Motors.
Y tal, pero ponía una plantita, ¿no? O sea, uno de acá sabe lo que es Google, pero Google no es para el Uruguay, no es lo importante ni para Google ni para ninguna otra empresa. No es por desmerecer la inversión que pueda venir, pero nosotros lo vemos como con unos ojos que quizás nos quedan de una época donde esperábamos que vinieran de afuera a hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, creo que para mi gusto la economía está en ciertos valores saludables. Como yo la pensaba cuando estaba pensando en esto, y decía, es como que yo agarrar a una persona, no soy médico, ¿no? Pero hay personas que tienen todos los valores bien, sin embargo no tienen una buena salud, porque o tienen problemas de movilidad, o tienen algún problema cognitivo, o tienen algún tipo de otro problema. Yo no soy médico, claro, pero no quiere decir que estamos a veces pensando de una manera, generalmente los que gozan de buena salud tienen buenos valores, pero no quiere decir que yo tenga buenos valores que tenga buena salud. O sea, creo que estamos equivocando la direccionalidad de las cosas. No quiere decir que el Uruguay, porque tenga una tasa razonable de inflación, porque tenga un nivel de empleo que subió, porque etcétera, etcétera, esté bien. Tiene esos valores. La distribución. La clave es la distribución, de que la distribución del ingreso, y también que esa distribución se pueda dar con mejora económica. Yo creo que se puede crecer con equidad, mejorando la equidad. Siempre se hablaba de esa trilogía que es producción, distribución y consumo, ¿no? O sea, que en esos tres factores, cómo se cierra un círculo, en el sentido de que uno produce, que esa producción sirva para cuestiones útiles para el desarrollo de la sociedad, que la sociedad pueda acceder a las mismas, que los niveles de la cantidad de lo que se produce conjuntamente con la armonía del precio y el poder adquisitivo de la gente, se cierre en ese círculo, que la gente pueda finalmente consumir esas cosas que necesita. Ahora, lo que está relatando Freda, y es importante, es, dado que ahora justamente son las elecciones, entonces supuestamente lo que más le trasladan los políticos a la ciudadanía, los del oficialismo y los de la oposición, estarán en juego en octubre 2 proyectos de país. Eso es lo que más se escucha, ¿no? Usted apueste por uno y por el otro. Pero se dice que en economía, hace 20 años, se vienen haciendo las mismas cosas. Y las cosas que se vienen haciendo, o sea, 15 años del gobierno de Frente Amplio y 5 años de este gobierno ahora de la derecha. Y del 85 también. Y del 85, claro, sí. Esta vez tú decís, Daniel, que desde el 85 a la fecha se vienen haciendo las mismas cosas en materia económica. Era por el 90, creo, por el 95. Dijo, no van a poder hacer lo que dicen. Dice, van a tener que hacer lo que hago yo. Y si no, se ponen el país de sombrero. Y está. Y hicieron eso. Cambiamos ahora, todo, pero mejoramos todo, pero no cambiamos nada. Frase de un compañero de Izquierda en Marcha. Claro, ahora en este relato, digamos, bueno, el discurso es de ambas entidades que pueden a partir de octubre y después, si hay balotaje y después del resultado del balotaje, empezar a cambiar algo de estas cosas que las han venido haciendo así siempre. O sea, y el tema de la deuda, como hablaba Freda también, es de que esa deuda crece y la seguimos honrando, en el sentido ese que entre 2.000 y 3.000 millones de dólares es lo que pagamos por intereses y amortización de la deuda, ¿no? Año a año. 2.000 millones de dólares de intereses, ¿no? Intereses. Cosa que es una cifra espeluznante. Pero ellos no quieren que le pague la deuda. No, está claro, sí, Daniel, está claro que no quieren. Está claro que quieren que se les paguen los intereses. Claro. Con lo que sacan de intereses. Son como las financieras, en última instancia. Tienen lo que pasa es que los volúmenes esos son de los países. En que contraigas la deuda, pagues las 10 primeras cuotas, donde ahí ya
recuperan el total. Sí, hoy por hoy los intereses están en un 85% de la financiera. Sí. Y la banca también. Y por eso, y ahí vemos un tema, ¿no? Hay otro ejemplo, ya que hagamos el número. Si la inflación está en el nivel mínimo histórico, ¿por qué no bajan las tasas de interés? Porque parte de la tasa de interés es para mantener su nivel de poder adquisitivo, ¿no? Si yo tengo una economía... Sí, la tasa de interés regula el mercado y la intensidad del mercado. Entonces, seguro. Tienen miedo que se le vaya la inflación. No, pero bajarla, si la bajan más, si con una tasa de interés del 8% te cobran 80%. Ahora la tasa de interés, una inflación del 8 te cobran 80%. Ahora una inflación del 4 y te siguen cobrando el 80% de interés. Ahora Luis, no, en en este cuadro de situación, expectativas hacia qué lugar se pueden desarrollar, digo, de parte de la ciudadanía, de parte de los trabajadores organizados. A mí lo que también me parecía, lo que quería también comentar es lo siguiente: si uno se pone a observar en mediano plazo, no largo plazo, no hay ningún sistema que tengamos que sea sólido, estable, que se mantenga. El sistema de salud, estamos viendo que empezó a tener problemas serios. El sistema jubilatorio, las reformas no son porque la gente viva más, porque las reformas son por otro tipo de cuestiones, por cuestiones de que la deuda sigue creciendo y precisan tener mecanismos para que les permitan seguir trabajando de la misma manera. Y segundo, porque un sistema cuando estaba empezando a madurar y estábamos viendo si iba a ser maduro o no, lo cambiaron. Entonces no sabemos nunca que todas las estructuras económicas y operativas que realizan, no sabemos si realmente funcionan en algún momento. Porque el FONASA está por cumplir 20 años y ya estamos viendo que van a tener que hacer, se va a planificar algo, se va a ejecutar determinados cambios, porque ya cayó Casa de Galicia, vimos que el CASMU está mal y ya vimos alguna señal de la española, ¿no? Porque también alguna participación de ese tipo. Entonces, explícanos un poco, Luis, qué es el FONASA y qué es esa cuestión. Es Fondo Nacional de Recursos, ¿qué ¿no? es el FONASA? De salud. Ahí va, el FONASA es un sistema que se creó para financiar la salud de los trabajadores y sus familias. No de todos los trabajadores. Están por fuera del FONASA los militares, ¿sí? Y los policías. Y también funcionarios de las intendencias, que tienen su propio régimen. Entonces el FONASA es un sistema que lo que regula es el financiamiento de las prestaciones que se dan a los trabajadores y sus familiares. ¿Cómo se financia? Mediante el aporte que el trabajador hace de su sueldo, que cambia si él es solo él, si él es él y su mujer dentro del FONASA, o él o su esposo o su esposa y sus hijos. Este es un organismo central al cual responde tanto salud pública como las instituciones de la salud privada. Entonces, todos. Por un lado va la plata. La persona dice, mirá, no tiene otra, dice, no puede no tener seguro de salud. Se lo descuentan obligatoriamente. Lo que hace la persona es elegir dónde se atiende. Si se atiende en ACE o se atiende en algún prestador de salud, las viejas sí querían mutualistas, ahora se llama instituciones de asistencia médica colectiva, ¿sí? Entonces, tú eliges las IAM. El dinero va de tu empleador al BPS. El BPS se lo manda a la JUNASA y la JUNASA le paga a cada mutualista o a ACE mismo, si vos podés ser el trabajador y estar en ACE si querés, en función de la edad que tienes, ¿no? No se paga lo mismo por cada persona. Eso se llaman cápitas. O sea que... Porque se supone que los viejos se enferman y se mueren más que los jóvenes. Y los niños chicos también. O sea, un niño chico o un viejo paga más, le pagan de cápita más que si tienen, por ejemplo, un hombre entre 20 y 40 años. Entonces, ¿Quién administra eso? Eso la JUNASA. La JUNASA. No, la JUNASA. ¿Es una junta autónoma? Es una junta que tiene participación de... la mayoría del gobierno. Del gobierno, pero también participan las empresas privadas. Y los trabajadores no tienen prácticamente representación.
O sea, los que ponen la plata, como siempre, los que ponen el dinero no tienen representación. Están los trabajadores de la salud pública nomás, porque está la FUS, creo, ¿sí? Pero no están los usuarios. Están los usuarios, pero en realidad no vienen como en régimen de trabajador, sino en régimen de usuario. Sí. Pero es una cantidad de dinero importante, ¿no? Sí. Eso digamos, sé que como ser un trabajador o un miembro de la familia del trabajador, se tienen que hacer un tratamiento específico o se tiene que recurrir a una operación de determinado porte. Por lo general consultan a ese fondo. Lo que hay es una canasta de prestaciones que están incluidas. Sí. Y después hay una cosa que se llaman los IMAES, que son para tratamientos altamente especializados. Eso se encarga el Fondo Nacional de Recursos. Eso se encarga el Fondo. Nada que ver con ahí va. Y eso se encarga el Fondo Nacional de Recursos, que también recibe dinero. Ahí está. Que era el que yo hacía referencia. Hace 20 años pagaban muy bien, pero hubo abuso. Y ahora paga discretamente. Pero sigue siendo una cosa importante. Sí. El Fondo Nacional de Recursos es un invento uruguayo maravilloso. Sí. En lo mío, ¿no? La colocación de marcapasos en América es Estados Unidos y segundo Uruguay. Porque en otros lados no tiene para marcapasos, se muere. Te morís. Te moriste, Alberto. Esa es la comunicación. ¿Y qué tengo, doctor? Y te morís. No da para tú. Como aquel que no se acordaba que lo que le había dicho el médico, volvió y le dijo, Géminis. Y dice, no, cáncer. Terrible. Llegó la hora del humor negro. Ese humor nos estaba avisando que eran las 19:30. ¿Le parece si la seguimos después de esta necesaria pausa? Allí nos vamos. (19:34) continuamos en la programación de la imprescindible programa al aire Marcianos. Tenemos ya en línea, tal cual lo habíamos prometido a nuestra audiencia, y se lo habíamos prometido durante el programa, lamentablemente no pudimos a las 7, pero bueno, ahora en este horario y hasta -10 nos dijo, podemos tener a Sergio Somaruga. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Sergio. Sergio Somaruga, como sabe la audiencia, es dirigente del secretariado del PIC-CNT, Central Obrera, y participa en estos momentos de lo que es el Comando Nacional por el plebiscito papeleta por el sí, que es este emprendimiento que tiene hacia las elecciones de octubre la Central Obrera, otras organizaciones sociales y muchas organizaciones de la izquierda uruguaya. Bueno, está agitado el panorama, te estuvimos siguiendo a partir de esa muy buena entrevista, prácticamente de 1 hora, que tuviste con Emiliano Cotelo en su programa En Perspectiva. Tú lo manifestaste en la misma entrevista, comparto lo que dijiste, realmente me parece la labor periodística de este periodista bastante equilibrada, porque lo que estamos viendo con muchos periodistas es que son más militantes del no que el ejercicio periodístico en sí. Para mí hay mucho que lamentar allí. O sea, yo entiendo, la objetividad de esa en el ejercicio de determinadas profesiones, no. El ciudadano, el ser humano es un ser es subjetivo, participa en lo colectivo de la cuestión humana,
del desarrollo de la vida, pero tiene su subjetividad latente y permanente. A veces la equilibra un poquito más y a veces no es tan y no es muy indisimulable. Pero vamos a aprovechar bien estos minutos que tenemos contigo, Sergio. ¿Cómo estás valorando las cosas? Tú debes de tener un panorama más a nivel nacional de cómo se están desarrollando las cosas. Bueno, ahí esperamos tu palabra, Sergio. Bueno, algunos comentarios. Lo primero, en referencia a las valoraciones que estabas virtiendo, que debo decir que el programa con Cotelo fue respetuoso, y eso es clave para el desarrollo de ideas y sobre todo para que las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de información. Entonces creo que es necesario resaltar ese aspecto, ¿no? Más allá de que muchas veces el periodismo en el ejercicio de su tarea cae más bien en una línea editorial que en la función propia de preguntar sin clemencia, digamos. A mí eso no me preocupa nunca, ¿no? Siempre y cuando prime el respeto y el marco del libre desarrollo del pensamiento. Dicho esto, comentarles que mañana a las 18 horas en el Teatro El Galpón tenemos un hecho político muy relevante, que es el lanzamiento de la segunda etapa de la campaña por la reforma constitucional, por la incorporación de la seguridad social como un derecho humano fundamental en la Constitución. Mañana se va a estar haciendo también la presentación oficial del documento institucional de la Comisión Nacional de Derechos, que va a estar colgado en la página web, y mañana se le va a entregar a cada persona que asista al teatro, porque ahí se exponen una serie de argumentos técnicos, conceptuales, políticos y económicos para dejar al alcance de todo el mundo lo que es el marco argumentativo de la necesidad, la justicia y la posibilidad de que esta reforma se concrete. Dicho esto, estamos en una campaña que tiene una característica muy marcada, que es la simetría de fuerzas en relación a quienes promovemos este proceso democratizador y quienes se han colocado en, digamos, el frente de detractores, ¿no? Ahí obviamente estamos enfrentando al poder financiero, estamos enfrentando a la superestructura política de la mayoría de los partidos políticos y también a buena parte de la corporación mediática, ¿no? Entonces es una batalla muy desigual, en donde tenemos a nuestro favor nuestra perspectiva de clase, nuestros argumentos, nuestros fundamentos y lo más importante, que es la tarea de miles de hombres y mujeres que en cada uno en su lugar hace de medio de comunicación para socializar información, para dar argumentos que fundamenten esta perspectiva de cambio, ¿no? Y ahí todo lo que tiene que ver con el mano a mano, el trabajo en las ferias, en el lugar de trabajo, las conversaciones dentro de las familias, pasa a tener un rol clave. Y el otro desafío grande es generar las condiciones organizativas para que a nadie le falte la papeleta, para que el 27 de octubre las personas, los trabajadores, las trabajadoras, voten lo que voten, tengan la papeleta a mano para ensobrarla y colocarla dentro de la urna, de modo tal de que podamos alcanzar la mitad más uno, por lo menos, y de esa manera construir un nuevo triunfo popular dentro de lo que es el proceso de luchas sociales del pueblo uruguayo, ¿no? Sergio, ¿qué percepción hay de lo que ocurre en el interior? Bueno, en este momento se están haciendo recorridas por todo el país, ya van 6 departamentos en donde se han hecho distintos tipos de actividades, desde cobertura de medios, asambleas abiertas y formación de los comités departamentales de apoyo al plebiscito para que cumplan estas dos tareas que venía reseñando anteriormente. Por un lado, la socialización, el trabajo educativo, pedagógico, de llegar a todos los rincones del país con la propuesta de
de la comisión y por otra parte generar las condiciones para que el 27 de octubre en cada local de votación, en las inmediaciones de cada local de votación, haya mesas de distribución de la papeleta. Ese proceso viene en curso. En lo que tiene de este mes, en lo que resta de este mes, vamos a completar los 18 departamentos y obviamente lo mismo se está haciendo aquí en Montevideo a nivel de municipios. Y bueno, la tarea es esa. Hay mucha convicción, mucho compromiso, y a pesar de la escasez de los recursos económicos, que también están condicionando mucho, bueno, está firme la tarea, está firme la dirección del proceso. La comunidad más cercana de uruguayos y más grande que tenemos, que es la de la Argentina, ¿se está tratando especialmente eso, como se trata en las elecciones de parte de las fuerzas políticas? Bueno, esa es una tarea que vamos a tener que emprender también, junto con lo que es la recorrida a nivel nacional. Hoy el trabajo fundamental está realizándose a partir de la coordinación con compañeros y compañeras que están radicados en Argentina y que están comprometidos con este proceso de cambio. La percepción que yo tengo de esta etapa, en la cual se sabía que digamos que la dinámica iba a estar inserta en las posturas por el lado de las posturas argumentales por el lado del movimiento obrero y popular, encabezado por el PIC-CNT, y las fuerzas políticas que también adhieren al sí y al plebiscito. Digamos, ¿qué percepción están teniendo desde el comando de cómo se han ido dando estas batallas de tipo argumental? Bueno, yo tengo la verdad que una gran preocupación que es compartida por todos los integrantes del comando, en el sentido de que los detractores han escogido el peor camino, que es el de la tergiversación y la construcción de una narración contra el plebiscito a partir de la desinformación, la manipulación y las inexactitudes, ¿no? Porque esto es muy grave en el sentido de que perturba la capacidad de las personas de tener información de calidad para tomar una decisión libre, consciente y voluntaria. Es un hecho que en una sociedad en donde hay intereses contrapuestos, en donde hay diversidad de puntos de vista, que haya debates y que haya controversia, y también que haya personas que por sus intereses o por distintas razones estén en contra de la enmienda constitucional que estamos planteando. Lo que no es admisible ni intelectual ni moralmente es que se le plantea a la gente que vamos camino a la catástrofe, que esto es insostenible, que el Uruguay va camino a la quiebra, o argumentos igualmente efectistas y manipuladores como que se le va a confiscar la plata a los trabajadores que está en la SAFAP. Cuestión además que tiene un supuesto ideológico muy potente, que es decirle a la gente: confía en los bancos privados, desconfía del BPS, desconfía del bien público, desconfía de las garantías institucionales que te ofrece el Estado. Y esto es muy grave porque, en definitiva, en la historia social del Uruguay, la deuda externa, las tragedias económicas que han producido el sometimiento del país y de los trabajadores al capital multinacional y a la banca financiera, tienen que ver con la deuda externa. Esto arranca ya a fines del siglo XIX, cuando da quiebra el Banco Magua y tiene que salir el gobierno de la época a endeudarse con la Banca de Londres, adquiriendo el oro para financiar el pago a las personas que tenían sus créditos en el Banco Magua. De ahí en adelante, la banca financiera privada en Uruguay ha generado estragos consecutivamente, ¿no? El Banco Transatlántico, el Banco Pan de Azúcar, el Banco Comercial, la crisis del 2002, toda esa sucesión de hechos que han generado una herida profunda en la estabilidad económica del Uruguay ha sido inducida por la banca privada. Entonces, plantearle a la gente que sus ahorros jubilatorios van a estar más seguros en la banca privada que en el BPS es muy grave por la manipulación histórica de lo que es el proceso social uruguayo, ¿no?
Es increíble la obsecuencia que tienen en este sentido, porque yo lo escuchaba a Saldain esta tarde en Esta Boca es Mía, polemizando allí con Karina Sosa, y volviendo a repetir y a decir las mismas cosas que se le han dicho en la cara, y que la gente de cierta manera nos beneficia, ¿no? Porque una de las cosas que más siguen insistiendo, y me gustaría que tú repitieras los razonamientos que has tenido con respecto a esto, es la confiscación de los ahorros individuales, que ellos llaman los ahorros individuales el ASAFAT de los futuros jubilados. Explica un poco esto del tema de la expropiación con la cual siguen hablando, que tú lo hacías tan magníficamente en el programa de En Perspectiva. Lo primero que hay que decir, lo primero y fundamental, es darle tranquilidad a la gente, darle confianza y certezas, ¿tá? Que la plata que las personas tienen bajo ahorro forzoso, retenido en la banca financiera privada, bajo el marco de la SAFAP, va a pasar del primero al último peso al Banco de Previsión Social, y que el Banco de Previsión Social, como en toda su historia, da todas las garantías para que las personas cobren lo que le corresponde cobrar. Además, la papeleta establece, y si se aprueba esto va a tener estatus constitucional, la norma jerárquica más relevante en el esquema jurídico uruguayo, que no puede haber ningún tipo de menoscabo en los derechos de las personas. ¿Qué significa esto en concreto? Cualquier persona que nos esté escuchando y que tiene una parte de sus ahorros en el BPS y otra parte de sus ahorros en la AFAP, si la reforma se aprueba y todo el dinero de sus ahorros que está en la AFAP pasa al BPS, van a cobrar lo mismo o más de lo que cobrarían con el sistema mixto. Esto está consagrado constitucionalmente. Por lo tanto, no hay ningún tipo de daño en los frutos del ahorro jubilatorio. Ningún tipo de daño. Al no haber daño en lo que van a cobrar en términos de jubilación, no hay ningún tipo de confiscación. Para que haya confiscación, tiene que haber daño. Y la papeleta establece a texto expreso la salvaguarda de esos fondos. ¿Cómo va a ser el traspaso de los dineros que están en la SAFAP al BPS? Se va a hacer de manera progresiva, mediante un fideicomiso de administración de esos fondos, y el destino va a ser el BPS. La garantía institucionales de que ese traspaso sea seguro, ordenado, transparente y garantista, lo tiene que dar el Parlamento, porque así lo establece la papeleta, al igual que lo establece el artículo 85 de la Constitución. Entonces, hay que dar toda la tranquilidad del mundo de que ninguna persona va a tener perjuicio. Es más, en la historia laboral, que es un documento de acceso público que cada persona tiene en el BPS, va a constar la plata que tenía la FAP y que pasó al BPS. O sea, cada persona va a poder ver que las 100.000, 150.000, 200.000 pesos, lo que sea, que tenía la FAP, pasa al BPS, y en su historia laboral va a constar esa trazabilidad. De modo tal que no hay ningún tipo de mérito, ningún tipo de detracción sobre los fondos retenidos en la FAP al momento de pasarlos al BPS. En esto hay que ser absolutamente claros, porque el discurso de la confiscación no solo es falso, sino que quienes realmente confiscaron, y esto sí se puede probar, ellos no pueden probar que va a haber confiscación. Hablan de la confiscación para inocular miedo, para inyectarle miedo a la gente. Pero los que sí confiscaron, y esto lo podemos probar, fue Saldain y su ley, la 20.130, aprobada por el gobierno de derecha el año pasado, en mayo del 2023, contra los trabajadores y las trabajadoras. Y hay una confiscación en varios planos. La primera confiscación, el aumento al barrer de la edad mínima obligatoria para jubilarse, 5 años. Nos confiscaron 5 años de jubilación. Pero al mismo tiempo nos confiscaron salario jubilatorio. ¿Por qué? Porque antes de la ley del gobierno, las personas que se jubilaban con 65 años cobraban el 55% del promedio salarial de los últimos 10 años.
A partir de ahora, no solo nos confiscan un 10%, porque vamos a cobrar un 45%, pero no de los últimos 10 años, sino de los últimos 20. Y todos los trabajadores saben que mientras más para atrás te vas, los sueldos son más bajos. Entonces te achatan la base de cálculo. Y además de achatar la base de cálculo, te bajan un 10%. Entonces vamos a cobrar el resto de nuestra vida menos dinero de lo que íbamos a cobrar antes. Entonces, acá hubo una confiscación dura y pura. Pero esto también se confirma en el informe de la Comisión de Expertos en la previsión del ahorro que va a tener el gobierno con respecto al BPS. 9 de cada 10 pesos del ahorro, que le llaman ellos, proviene de los egresos, es decir, de lo que sale de la caja de BPS. ¿Y cómo el BPS tiene un ahorro en lo que sale de su caja? Bueno, porque va a pagarle menos tiempo a la gente de jubilación, por 5 años menos, y le va a pagar menos. Pero además, hay otra cosa que es muy importante que los trabajadores sepan. 8 de cada 10 trabajadores que se jubila por incapacidad cobraban antes un 65% del promedio salarial. A partir de la ley aprobada por este gobierno, los trabajadores de más de 50 años que se jubilen por discapacidad o por incapacidad van a cobrar un 39%. Esto es muy grave. Es terrible. Es una confiscación tremenda en el bolsillo de las familias trabajadoras. Entonces, ante el discurso de la manipulación, de la confiscación de los fondos de las AFAP, no solo hay que contestar con mucha claridad de que esa confiscación no tiene fundamento, pero además hay que pedirles a quienes nos dicen que nosotros que vamos a confiscar, que expliquen esta confiscación, que la expliquen, porque esto que estamos diciendo nosotros está en la ley 20.130. No tienen escapatoria. Tienen que explicar por qué nos confiscaron años jubilatorio, por qué nos confiscaron salario jubilatorio, por qué nos aumentaron el margen de cálculo, 10 años, y además por qué nos bajaron al 39% el pago de las jubilaciones por incapacidad. De nuestra parte, Sergio, además del agradecimiento, tratar de que no te confisquen parte de tu salario por presentismo en estos minutos que tenés que llegar a dar tus clases. Muchísimas gracias, y el agradecimiento va de parte también de Luis, de Daniel Vanina, que está acá en cabina. Un abrazo, Suma. En Marcianos, como siempre, y el contador Luis Freda, profesor de la UDELAR también. La verdad que les agradezco a ustedes, les mando un cariñoso saludo y cuenten conmigo cada vez que les resulte de utilidad mi aporte. Muchísimas gracias, Sergio. Abrazo, suerte. Chao, hasta luego. Bueno, así pasaba Sergio Somarúa, entonces por yo no le quise preguntar porque ya se venía la hora, pero ¿no merece un pase a justicia la acusación de que somos ladrones? Porque si nos quedamos con... le sacamos plata a los... Usted ya los quería mandar antes a la justicia por ¿cuál era la otra? Ah, porque acusaban de... Sí, acusaban por esto mismo, de ¿no? robo. En principio habían acusado. Sí, el ministro de Trabajo, ¿no? Uh-huh. Fue uno de ellos. Creo que el de Defensa también. Y se acuerda de aquello de no gastar pólvora en Chimango. Bueno, sí, estos chimangos son de... lo que es terrible en este documento de los 110 también es que hay... Lo escuchaba ayer a Gabriel Mazarovis del Partido Comunista Uruguayo, también en Perspectiva, donde lo había escuchado a Somarúa, diciendo el papel soporta cualquier cosa, la gente también, pero están acusando de que esto mantendría firme los privilegios de la caja de jubilaciones militares, ¿no? Los mantendrían firme esto. Y ya eso dijo y demostró que era una flagrante mentira, que no tenía nada que ver. Es más, de la misma manera que Somarúa decía
cuando respondiéndole a este documento de los 110 economistas, señores, la mayor parte de ustedes estuvo en el Parlamento, estuvo en los ministerios de Economía, además no hicieron absolutamente nada de esto que están diciendo, que están exigiendo desde la carta, no hicieron nunca nada, no hicieron nada. Y ahora, por lo menos háganse un mínimo de autocrítica. Además, lo que pasa es que el que dirigía todo era Astori. Entonces Astori, la opinión de Astori sobre las AFAP es que un país como Uruguay, del tamaño de Uruguay, no sabría cómo dirigirlo si no existieran las AFAP. Las AFAP eran una cosa gloriosa. Las AFAP, la zona franca, llegó a decir Astori, este país sería bueno que estuviera lleno de zona franca, fuera todo un país de zona franca. Sí. Estaba al desnudo, el rey iba desnudo en sus últimos tiempos. Freda, aunque nos digreguemos un poco y después seguimos en la otra media hora, su opinión sobre todo esto que está pasando con el tema de la seguridad social. Y vamos camino de... Me parece como raro la salida. Fuera de... Vamos a hablar de economía, ¿no? Uh-huh. Me parece un tanto... Poco expertise político, ¿no? Esa salida con esa carta. La de los 110. Sí, porque me parece como que se sale con una carta y obviamente eso va a generar una devolución de un montón de personas. Uh-huh. Y también sin un respaldo político detrás, ¿no? O sea, me da la impresión como que los argumentos coinciden. Si vos aparte de esos argumentos, yo te pongo que los dice alguien que está debatiendo comúnmente en contra del plebiscito. Si yo te lo digo que lo dijo esa persona, vos decís, sí, obvio. Entonces, ¿cómo puede haber puntos en común entre gente que supuestamente tiene distintos focos políticos y que el argumento sea exactamente el mismo? No sé si estoy siendo claro. No, para mí sí. Pero yo lo que estoy viendo es de que ayer en esta misma discusión veía a un Mazarovich del Partido Comunista diciendo todas estas cosas de la carta y la falta de respeto que era entre compañeros, todo lo demás, esta mentira flagrante que se permitía que se pusiera acá. Y bueno, y el día lunes hubo grandes discusiones dentro, a la interna del Frente Amplio. Pero ¿a dónde voy yo que es una falta de... O capaz que es adrede, que vos sacás una carta de los 3 horas a apoyarte Ojeda? Totalmente, a decirle, a ofrecerle a hacer campaña en conjunto. Caminemos de la mano juntos todos los detractores del plebiscito. Si vos sos una persona que tenés oficio político, yo no sé si esa puerta la dejas abierta. No, yo entiendo. No sé, capaz que lo que estás diciendo, Luis, es que te parece poco inteligente y te parece que tuvieron muy poco criterio para sacar, y que parece más una provocación para dentro del Frente Amplio que un buen resultado que vayan a obtener en contra del plebiscito. Ahora, para mí fue una acción desesperada de grupos que ya estaban unidos por el tema de ir contra esta no reforma, contra lo que plantea las enmiendas que plantea a la reforma de la seguridad social, estos 3 aspectos que quieren introducir en el plebiscito por el sí. Ahora, lo que se discutía ayer en cuanto a que cuál fue la definición del Frente Amplio, que daba libertad de acción. Que en el marco de la libertad de acción no era darle permisidad a este tipo de cosas, que por el lado de la gente que está a favor del plebiscito, que está dentro del Frente Amplio, dicen que ellos no han llegado en ningún momento a tener una cuestión de este tipo, ¿no? A salir con mentiras ni nada por el estilo. Ahí andaba desesperado Oscar Andrade para salir a hacer una discusión abierta con esto, cosa que en el Frente Amplio, dentro del Frente Amplio, se paró.
no le conviene para nada esta discusión al Frente Amplio en estos momentos para ir a elecciones. Lo que pasa es que la autocrítica que dijeron que anteriormente se habían hecho a lo largo y ancho del país no fue una autocrítica real que sirviese para realmente abatir los problemas internos. Y yo pienso que se decía, el plebiscito va a ser un parteaguas para adentro de toda la sociedad uruguaya en muchos aspectos. Plebiscito no es solamente lo que está en juego ahora, hay que ver lo más político que tiene la discusión política hacia las elecciones es el plebiscito y no tanto las contrariedades que pueden tener entre oficialismo y oposición. Este es el horcón del medio, quedó el plebiscito implementado ahí como la gran discusión que se está dando al pueblo uruguayo de cara a las elecciones de octubre. Todo lo demás quedó como en un segundo plano. Este país está de cara al plebiscito, más que de cara una cosa, Carlos, a las elecciones. Que enfatizan la gente que está en los frentes amplistas que están por el no. Y es que no hay división, porque es coyuntural. Ellos están de acuerdo en todo, van a hacer un llamado amplio a la sociedad y a las instituciones cuando ganen el 1 de marzo, y que no están de acuerdo con la oportunidad y con la redacción y con no sé qué, con la parte formal. No les creo. No les creo. No tengo pruebas, obviamente, pero no les creo. Y es lo que hiciste la gente del plebiscito. Si tuvimos que ir a este plebiscito, fue porque ya no, al movimiento obrero y popular ya desde la acción política los partidos políticos no le daban credibilidad. Pero y hay que ver el sancocho que hicieron en el Parlamento antes de aprobar la ley 20.130 de la reforma de la Seguridad Social, cosa que la oposición del progresismo, el Frente Amplismo, les decía, no, era necesaria, una reforma era necesaria. Ahora, la quisieron. Ahora, determinados aspectos de la reforma, inclusive, vinieron incluidos en el tema de la luz. Y la luz del Frente Amplio del Progresismo la votó en un 60%. Y estuvo de acuerdo con recorrer los caminos que daba la luz para implementar la ley de la seguridad social. ¿De acuerdo? Y les hicieron de las 15 reuniones que hicieron en la preparación del documento hacia la ley, en las 15 reuniones que hicieron, le dieron participación en 6 reuniones al Frente Amplio. Las 9 restantes le cerraron la puerta en la cara y terminaron cocinando todo el tema de eso. Terrible. O sea que diálogo, el que hubo ya y el que prometen que va a venir. Pasa que el diálogo es otra cosa, no es que vos y yo nos sentamos y vos pensás lo mismo y seguís pensando igual y no estás dispuesta a cambiar nada. Eso no hay diálogo posible. Lo que plantea ahora el movimiento obrero y popular, PIC-CNT a la cabeza, otras organizaciones sociales y demás, es diálogo, sí, vamos, nosotros estamos dispuestos a implementar un diálogo a nuestra manera. Y me parece que va a ser mucho más maduro, mucho más fermental. Nos tenemos que ir a una pausa y después regresamos. 20:07, continuamos ya en Marcianos, continuamos en la imprescindible. Estamos con el contador Luis Freda y con el doctor Daniel Vanina. Contador, estábamos un poco, a ver, a mí me da la impresión, Daniel decía que bueno, que se desatan todas las bondades económicas sobre el pueblo uruguayo cada vez que hay elecciones. Ahora, otra de las impresiones que tengo Carnaval yo, electoral, ¿te acordás de esa frase? Cada vez que hay elecciones es como que se le pone un piloto automático al país, ¿no? Funcionando, y se banca el Uruguay que le pongan un piloto automático y que no. Se habla mucho del hidrógeno verde ahora, del combustible,
está denunciando por allí este hombre ambientalista, Raúl Viñas, que participa acá en la radio, de que el proyecto es un proyecto de la Gran 7, de que necesita, además de de las cuestiones de la energía solar, necesita esa energía renovable, 6.000 hectáreas, hablaban, de campos con esa energía, y eso lo necesitan para el proceso de electrolisis que hacen para convertir... Bueno, Silva y Rosa tenía 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas. Uh-huh. Y ese es nada comparando con la pampa argentina, la pampa húmeda. Bueno, 1 millón de hectáreas, 1,5 millones. Y eso está en danza, y parece que no sería nada saludable para la economía del Uruguay este tipo de proyectos. Está por allí el Neptuno también, que trae el agua del río de la Plata, y unos capitales ahí extranjeros que vienen. Bueno, tenemos todo el tema del puerto. Yo qué sé, ¿qué va a ser esto? ¿Una colonia, una factoría, volverán los charrúas y los genoas No, terrible. Está que digo que no sería una... Es como si los Sur se sentaran en la Casa Blanca. y pasó, y bueno, pasó, no estaba el cuernilargo aquel. No, eso, la vez pasada, Valente anunciando también en un programa de que ahora ya no se podía hablar más de que en los Estados Unidos no había golpe de Estado porque no había embajada norteamericana en los Estados Unidos. Ahora ya había habido golpe de Estado. Eso no fue un golpe de Estado, eso fue un sainete, ¿no? Un sainete. Sí. Llamarle golpe de Estado a eso no creo, no. Nada que ver ni siquiera con lo que fue lo de Bolsonaro en Brasilia, ¿no? Que eso sí fue una cosa espeluznante, ¿no? Sí. Ahí entraron, rompieron, estaba fea, ¿no? Al no participar las Fuerzas Armadas se desdibuja todo. Sí, con masa popular. El ejercicio de sacarse las ganas. Uh-huh. Más que bien que eso. A mi manera de verlo. Y entonces, ¿para dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué le sucedió al rey Arturo camino del foro? Como decía aquel título de película. No sé. Ahora, tenemos los uruguayos un espíritu muy peculiar, ¿no? No hay acá, porque con gente en situación de calle, yo qué sé, este invierno que nos llevamos, las inundaciones, uno ve que 8.000, 10.000 personas en esas zonas litoraleñas, y fue fea la cosa, ¿no? El frío, ¿no? Yo veía también la pasividad la vez pasada de estos países africanos que están viniendo, esos ciclones, esta tormenta, y la gente transita por adentro del agua. Yo digo, viene una anaconda y se los lleva puesto. En cualquier momento, la gente... Lo que es el hábito de la condición humana a las barbaridades que a veces trae la naturaleza, pero a las barbaridades que... Yo creo, no es la única causa, pero es que no hay una alternativa creíble aún. Creo que va por ahí también la cosa. Tampoco hay credibilidad en nadie, ¿no? Yo creo que la gente está muy descreída y sin espíritu crítico. En Europa sigue ganando la derecha, ahora en Turingia, en Alemania y todo lo demás. Traen como principal cometido el que la gente, los inmigrantes que hay, que se vayan. Y Europa está absolutamente envejecida y necesita necesariamente de esa población que viene desde fuera y que la expulsa la necesidad. Pero claro, ¿con qué combaten el racismo que tienen en la cabeza de años? ¿Con qué rejuvenecen a su población? La derecha aparte hace bulla contra los migrantes, que son odiables, y entonces es fácil. ¿Con qué los rejuvenecen o los mestizan con una población negra a gente que tiene un racismo encima terrible? O contra los musulmanes, porque ahora con los musulmanes. También, terrible. Y entonces, Luis... Yo creo que hay paño para un desarrollo sustentable, como dice el turco Abdala, que me remueve la conciencia cada vez. Bueno, pero plantea alguna cosa más. Pero
Sí, no te gusta nada la frase de desarrollo sustentable. No, porque es capitalista sustentable. Claro. Yo cambiaría la frase y diría, hagamos algo sustentable para potenciar el desarrollo. No, porque, y está claro que, porque yo digo, nosotros tenemos esa concesión de un futuro país que lo veíamos caminando con ciertos sesgos socializantes, socialistas, camino de esa sociedad futura del comunismo. Pero eso ya, ¿dónde ponemos, dónde asentamos un ladrillo para empezar la construcción de eso? O sea, toda la perspectiva que tenemos por delante es dentro de un capitalismo con rostro humano, como dice Mujica, o un capitalismo más salvaje, como el que se preanuncia, que es el que necesariamente va a venir. Ese ya está. ¿Cómo es la cosa, y lo que pasa es que estamos viendo que el capitalismo lo que se encarga cada vez de hacer todo más producto y más consumo, ¿no? Y la gente lo está comprando, ¿no? Porque hoy por hoy hasta las actividades deportivas se han convertido en un... Ya ni siquiera es actividad física, ni ejercicio, ni deporte, ni recreación. O sea, a todos... Es mercado, está todo mercantilizado. Todo se trata de meter como en una lata o en un paquete, en una bolsa y en una góndola. Entonces así es como... Es muy difícil y hay que buscar formas de que eso de que eso empiece a retroceder, o que para mi gusto nunca va a retroceder lentamente. O sea, eso... O sea, un vuelco, o no va a ser un proceso. No, el capitalismo no se va a ir con un proceso. O sea, tiene que haber una ruptura en algún momento. Pero para mi gusto es algo muy, muy, muy fuerte. En Uruguay está penetrando mucho más fuerte de la conciencia que tenemos cada uno de nosotros, incluso hasta a veces de cómo queremos ver la sociedad. A veces, suponete, cosa que a mí me llama la atención. Nosotros pensábamos antes que las personas, o lo mismo, el análisis económico decía, si las personas tienen acceso a tales o cuales bienes, son ricos, y si tienen acceso a cuáles otros, no lo son. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, antes se hacía un perfil socioeconómico de las personas si tenían determinado electrodoméstico, determinado acceso a determinada tecnología, etcétera, y hoy está todo a vuelta. A veces capaz que las personas no acceden a una salud, o no gastan en la salud, no acceden a un buen nivel de educación, pero sí acceden a productos de alta gama. Entonces vemos que se ha desdibujado hasta el comportamiento y la lógica de... O vemos a una persona con la dentadura absolutamente destruida, por eso, y por el otro lado un celular de 100.000 pesos. Sí, es humano. O que se piense la dentadura como un tema estético y no como parte de la salud. Sí, totalmente. Sí, o gasto en salud estética, pero no en tener una buena alimentación o una buena asistencia psicológica. Y eso sumado para mí... Hay una ideología dominante y el tipo está absolutamente convencido que es más importante el último versión del televisor. Totalmente. Cuando iPhone anuncia que va a sacar un nuevo producto, ahora andan por el iPhone 15, la gurizada en Estados Unidos se pasa toda la noche en vela para tener un celular de esos 10 minutos antes que se viniera a las 8 de la noche y lo compraran. Pero de repente es una gurizada que está... lo que más nos contraría, digamos, no es tanto esa gurizada que de repente tiene el poder adquisitivo y tiene resuelta su vida en otros campos sin problema. El problema es la gente que no tiene sus cuestiones básicas resueltas y ve a ese objeto, a ese fetiche, lo ve como que realmente soluciona gran parte de su vida, ¿no? Una anécdota que me pasó este año con un estudiante. Terminamos una clase y nos quedamos charlando ahí con otra profesora,
y nos preguntaba qué opinábamos nosotros, que éramos más veteranos, de lo que estudiaban en economía. Y yo en una le dije, no, me parece que no puede ser que ustedes no vean nunca nada de Marx. Y el gurí me dice, no, nosotros estamos para estudiar modelos nuevos. Eso es viejo. Claro. Eso no es modelos, ¿no? Sí. O sea, hasta eso llegó a decirme, yo me quiero aprender un aparatito que yo diga así, veo cómo va la economía. Y para eso, para su era un buen estudiante, y el curso que hizo conmigo, la verdad, muy bien como el tipo actuaba. Pero esa era su visión de un estudiante universitario, buen estudiante, y yo después, conversando con él, había tenido una buena formación secundaria, etcétera, acceso, como que podría haber tenido un aspecto más reflexivo, y para él, no estudiaba Marx porque ya eso era viejo. Claro. Es como que un psicólogo venga y me diga, no, Freud. No. Freud ya pasó. Nos pasó con Daniel, Luis. Estuvimos trabajando en un agrupamiento que se formó, que se llamaba Izquierda en Marcha. Entonces estábamos trabajando los dos en la parte de educación, y gran parte de la muchachada eran estudiantes universitarios, la mayoría, estudiantes de medicina, de psicología, medicina, sociología, química. Y bueno, y entonces nosotros seleccionamos algunos compañeros que pasaban por el curso para que pasaran a ser ellos después los que diesen los cursos, ¿no? Y me acuerdo que elegimos un par que nos parecieron los mejores, uno que asistía inclusive a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, y el día que los muchachos nos dijeron, sí, están. Una muchacha era mucho más reconcentrada en sí misma y todo lo demás, pero se veía que ella actuaba con... Pero era mucho más locuaz, más participativo, se veía que tenía una actitud más dinámica. El día que dio el curso, aquello era un desfile de distintos autores, ingleses, suecos, de Groenlandia, no sé, pero una diversidad de tesis y todo lo demás. Y lo nuestro naufragó, lo nuestro, lo poco de marxismo. Gabito me vino y dice, Vanina, me estás haciendo llorar a todo el mundo acá. ¿Qué? ¿A llorar? Sí, a una compañera le dijiste que había caído la Unión Soviética. Yo me quería morir. Claro. No sabía. Está en la red, no cayó del todo. De años. Sí. Sí, lo que pasa es que hay realmente cuando aparece nuestra gente bien intencionada, socialista, anarquistas, marxistas, comunistas, lo que vaya quedando, yo que sé, gente de 26 de marzo que se define como marxista-leninista. Y uno ve, bueno, se trata de nuevamente tratar del desarrollo político ideológico, y algunos muchachos lo llevan, pero cuesta, como nos pasó a nosotros en nuestra época, que digamos que esas cosas se integraban a nosotros por lo que nosotros queríamos de la vida, por lo que nosotros queríamos como participación social, política, por lo que nosotros imaginábamos como cambios que podíamos insertar para que la sociedad mejorara. Veíamos todos los días al sujeto social de los cambios manifestándose en las calles, teniendo protagonismo en distintas áreas de estudio, de colectivos de trabajo, además lo veía, estaba encarnado allí, hay esa gente que profesaba determinada ideología. Bueno, Vanina hablaba hace un rato de Conozca su Derecho. Había que ver lo que era el programa Conozca su Derecho, un programa en Canal 5 en la década de los 60 por llegar a los 70. Y aquello era una variedad, porque había curas, había comunistas, había colorados, había blancos. El abogado que dirigía, que no me acuerdo el nombre. Ah, sí, sí, que era una pareja así, de pelo blanco, un hombre de pelo blanco. Pero un nivel de discusión y demás. Yo el otro día pensaba... Pero pasa que en aquel momento había convicciones, y claro, ahora hay cuestionamientos solo. Sí.
Y veía esta puesta en escena que hacen de la presentación de Blanca Rodríguez, contra la cual no tengo nada, me parece una atinada y perfecta periodista. Por lo que yo entendí, Blanca no está en la 609. Usa la 609 para llegar al Senado, pero es independiente. Ah, sí, se presenta cristiana independiente, dice que sí. Ahora, el problema es que todo el mundo dice, veo a politólogos, sociólogos y todo lo demás, anunciando el gran cambio que va a predeterminar dentro de la política, el ascenso en la discusión que va a meter para dentro del Parlamento y todo lo demás. Una persona y que viene, la venimos de ver en el periodismo y todo lo demás. Nunca la vimos en una acción política concreta y todo. Lo más lucido que tiene, que dicen que tiene, son las entrevistas que le hizo a Sereni, que le hizo a otros candidatos, y que de ahí el hecho de que es profesora de literatura, pero hay que entrar en las pirañas del Parlamento. Ahí va yo, es un sistema. Vos te metés en un sistema, ya tiene sus engranajes y su forma de llevarte a lo que es el sistema o de expulsarte. O sea, es un tema que cualquier persona que lo mire tranquilamente va a pasar que el sistema como le vino en la misma onda, vino Talvi, ¿no? Yo no sé bien qué fue lo que pasó, ni tengo demasiado interés, pero fue la misma forma de catapultar a alguien, mostrarlo como una cara X, un bendecido fuera de la política, y siguió a Talvi. ¿Sí? Hay como estos anuncios que preceden a la persona, diciendo que va a hacer un buen papel, y cuando todavía no ha hecho ningún papel en ese territorio. Y cosa reflexiva, ¿no? Yo nunca fui un militante político fuerte, ni mucho menos, pero me acuerdo de cuando yo era joven o era gurí, era clásico, decía que estaba por encima las ideas y las estructuras que los nombres, ¿no? Uh-huh. La izquierda manifestaba eso, yo estoy equivocado, Y no. Pero era portentoso, además. Yo también recuerdo, recuerdo de muy jovencito y todo lo más, Parlamento Uruguayo. Hay una anécdota que lo pintaba de cuerpo entero como ser Arismendi. Planteaba también lo que era el Parlamento, los parlamentarios que entraban de los pueblos más lejanos, por el lado de los partidos tradicionales, era bueno. Acá llegamos a tener un presidente como Jorge Pacheco Areco, que todo su periodo parlamentario lo hizo sin haber pronunciado una frase jamás. El tipo estaba para levantar, bajar la mano, ¿verdad? Es decir, y hablarlo elemental, pero no se registra. Pero abogado, periodista. Sí. Abogado, periodista, voceador. Y miembro de la CIA. Y miembro de la CIA. Pero digamos, una demanda pequeña que tiene que tener un parlamentario es que se exprese. Que exprese él es un representante de otros que lo mandan a representarlos. Entonces tiene que hablar por boca de esa gente, tiene que decir algo. Y no puede pasar 5 años todo un periodo parlamentario sin que abra la boca el tipo. Bueno, pero esto a que me iba a referir era Arismendi, porque por el Partido Nacional ya había entrado un candidato que creo que ahora hay un pariente de él que está también, algún nieto será, Planchón era el apellido, representante de Colonia. Entonces siempre la tenía contra Arismendi, que era diputado por el Partido Comunista. Y era el secretario general del partido. Entonces, todos estos hombres, pero no solamente Arismendi, los hombres del Partido Socialista, hombres del Partido Colorado o del Partido Nacional, tenían vuelos donde hablaban de los griegos y hablaban de los grandes filósofos griegos, los romanos, la ética, la moral, y hacía. Y como Planchón tenía fama de que había recaudado muchos votos, porque ladronzuelo de queso le decían, porque parece que en Colonia les cambiaban unas radios espicas, se las cambiaba por queso, por tonelada de queso a los productores. Entonces tenía esa fama. Y una vez Arismendi dijo, bueno,
había un rey en la antigua Grecia que tuvo que dictaminar justicia sobre un campesino que aparentemente en oscuras circunstancias había dado muerte a su mujer. Entonces, lo normal era que el rey en esos casos lo sentenciara a muerte, pero el rey en este caso se apenó del campesino. Y entonces dijo, ¿cómo hago para salvarle la vida? Entonces dijo, se lo va a apresar durante 1 año y se le va a poner en la celda junto con un asno. Si en ese año el campesino hace hablar al asno, el campesino queda con su pena levantada. Le ofrecen al campesino esto y el campesino dice, dentro de todo, dice, y sí, en ese año puede morir el rey inclusive, y si muere el rey ya me quedo sin pena tampoco, dice. Y Arismendi terminaba diciendo, el Partido Nacional superó al rey y al campesino, porque no solamente que le enseñó a hablar al asno, sino que vino y nos lo tiró para acá dentro del Parlamento. Ese tipo de cosas, así, ¿no? ¿Ese fue Frugonio? ¿Quién fue del Partido Partido Socialista? Tenemos un oyente en línea. Adelante el oyente. Tenemos 1 minutito para darle. Adelante. Sí, lo escucho. Hola. 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 Se cortó. Parece que retornó. Bueno. Hola, sí lo escuchamos. Adelante, hola. Bueno, gracias. Lamentablemente son las 20:30. Freda, lo tenemos como la Igna Finogenova, que dice, ¿para qué me invitan? Dice en su... en su programa. La última Vamos a hacer un intento nuevamente con el oyente. Aquí sí. Ahora sí los escucho. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo le va? Silvia del Cordón. Una pequeña aclaración, un par de aclaraciones nada más. Sí, Silvia, adelante. Un saludo a los tres, un gran abrazo a los tres. Muchísimas gracias. Primero, me alegro de que recuerden el programa Conozca su Derecho. Podía ir la gente y decir lo que quisiera, no estaba libretado ni nada. El conductor era Reich Cintas. Reich Cintas. Ahora hay los Reich me parece que son todos de Colonia, porque ahora hay una diputada Reich que es de Colonia. Esos son todos de Colonia. Bueno, supongo que él también lo era. Esto es aparte, no tiene nada que ver. Era Reich Cintas. Y otra cosa, 2 cosas con respecto a Pacheco Areco. Primero, es inexacto que no haya dicho nada en el Parlamento porque parece que una vez levantó la mano para decir que cerraran una ventana. Y segundo, no era abogado, había estudiado en la Facultad de Derecho pero no se recibió. Sí, le gustaba el boxeo y creo que boxeaba, iba al Avenir, creo, al Club L'Avenir. Bueno, todo eso, algunos detalles. Disculpe, Silvia, que entonces me haya confundido y que ese es el sentido de discurso de Pacheco para pedir que cerraran la ventana. Merecía la aclaración. Sí, tiene razón. Era una anécdota, se comentaba siempre. Esas palabras inolvidables. Hasta luego. Gracias por la alegría que nos da. Por favor, encantada. Silvia. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Abrazo, gracias. Nos vamos, Leo, agradeciendo a la paciencia del contador Freda que siempre nos tiene y a la asistencia médica que por cualquier cuestión de auxilio tenemos con el doctor Daniel Vanina. Bueno, hasta el martes. Pensaba que ya nos habíamos ido, Vanina. Hasta el martes. Nos vemos, muchachos. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.